Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar el tema 5, citología, citoplasma y núcleo. Vamos a empezar por decir lo que es citología. Citología es la ciencia encargada del estudio de la célula. Vamos a ver un poco de la historia de la célula. En 1665, Robert Hooke observó en un fino corte de corcho al microscopio compuesto de bajo poder y claramente notó que era totalmente poroso y agujereado, como un panal de abejas, a las que le llamó celda, por su parecido a las celdas de un panal de abejas. Con ello se convertiría en el primero en ver estas estructuras. Por eso Robert Hooke es llamado padre de la citología. Luego, en 1831, Robert Brown observó la celda y se da cuenta que presenta una estructura central, a la que llamó el núcleo. Luego, en 1835, Félix Dujardin observó a la celda y se da cuenta que no son cavidades huecas, sino que están llenas de un fluido. Observó el citoplasma. En 1838, Matthias Schleiden hace una serie de estudios exhaustivos en estructuras vegetales, llegando a la conclusión de que todas las plantas están hechas de células y que estas células están vivas y contribuyen al funcionamiento del organismo que forman parte. Luego, Theodor Schwann concluyó de la misma manera referente a los animales. En 1858, Rudolf Virchow amplía la teoría celular y plantea que toda célula proviene de otra célula ya existente. En 1872, Singer y Nicholson proponen el modelo de mosaico fluido para la membrana celular. Luego, en 1997, Jean Scott, él recibió el premio Nobel por descubrir la bomba sodio-potasio en la década de los 50. Esta es una proteína fundamental en el transporte a través de las membranas celulares. Vamos a hablar ahora de la teoría celular. El señor Matthias Schleiden, botánico, y el señor Theodor Schwann, zoólogo, se juntaron y plantearon la teoría celular, que sostiene lo siguiente. En primera, que todos los seres vivos están compuestos por células. Y segunda proposición es que las células están vivas y son unidades estructurales y funcionales del organismo, de tal forma que forman parte. Vamos entonces ahora, de acuerdo a esto, a la definición de la célula. La célula es la mínima unidad anatómica evolutiva, funcional y hereditaria de todo ser vivo. Vamos a ver cómo se clasifica la célula. Hay muchos criterios para clasificarla, por su forma, por su función, por su tamaño, etc. Nosotros la clasificaremos por dos criterios, los más comunes: por su evolución y por su nutrición. Por su evolución pueden ser procariotas o eucariotas. Las procariotas son las primeras células que aparecieron. No presentan carioteca y su ADN está en el citoplasma. El ADN es circular y desnudo. Presentan como organela solamente a los ribosomas. Miden menos de 10 micras y se juntan y forman colonias. Estas células hasta ahora existen en el reino Monera, es decir, en las bacterias y cianobacterias. Las células eucariotas, estas provienen de algunas células procarióticas que evolucionaron. Presentan carioteca y su ADN está fundamentalmente dentro del núcleo. Su ADN es alargado con histonas, presenta todas las organelas incluyendo a los ribosomas, miden más de 10 micras y cuando se juntan forman tejidos. Estas células hasta ahora existen en el reino protista, en el reino fungi, en el reino plantae y en el reino animalia.
Por su nutrición, estas pueden ser autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Las autótrofas son las células que sintetizan su propio alimento mediante la fotosíntesis, como algunas bacterias, algas y vegetales. Las heterótrofas son células que consumen los alimentos sintetizados por las autótrofas, como la mayoría de las bacterias, protozoarios, hongos y animales. Las mixótrofas son células que, de acuerdo a las circunstancias de su vida, realizan la síntesis o consumo de alimentos, como por ejemplo la eulena, las algas protistas, plantas, carnívoros, entre otros. Vamos a hablar ahora de la estructura de la célula eucariota. Esta, de afuera hacia adentro, presenta lo siguiente: envoltura, membrana, citoplasma y núcleo. La envoltura está compuesta por la pared celular y el glucocáliz. Vamos a estudiar entonces qué es la pared celular. La pared celular son agregados supramolares de constitución glucosídica, es decir, glúcidos, y están presentes en algas como celulosa, en hongos como quitina y en vegetales como celulosa y hemicelulosa. Su función es proteger a la célula de la ruptura mecánica y osmótica en los tejidos vegetales jóvenes y mantiene la forma de la célula. Luego vamos a hablar del glucocáliz. Esto es un agregado supramolar de constitución glucolipoproteica, es decir, está formada por glúcidos, lípidos y proteínas. Está formado por glucolípidos, glucoproteínas y proteínas periféricas. Su función es controlar el crecimiento de la célula y sirve como receptor de muchas hormonas, enzimas, anticuerpos, entre otros. ¿Dónde está ubicada el glucocáliz? En la monocapa externa de la membrana celular de animales y protozoarios. Vamos a estudiar ahora a la membrana celular. La membrana celular es un agregado supramolecular heterogénea de constitución fundamental lipoproteica, es decir, por lípidos y proteínas. Es flexible y semipermeable. Es más permeable al agua que a cualquier sustancia. ¿Cuál es la estructura de la membrana? Está formada en un 40% por lípidos. Estos son fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Por proteínas, que son las proteínas periféricas, proteínas integrales y las glucoproteínas. Y los glúcidos en un 8%, que está conformado por unidos a lípidos, glucolípidos y proteínas, glucoproteínas, constituyendo la parte más importante del glucocáliz. Vamos a estudiar ahora los modelos de la membrana. Se plantearon varios modelos, entre ellos el modelo de Danieli-Dawson. Esta es una membrana con 3 capas, donde 2 capas son densas, externas de 2 nonámetros y cada una, y una intermedia de aproximadamente 3,5 nonámetros. También el modelo de unidad de membrana. Esta fue propuesta por Robertson en 1959. Según este modelo, se interpretó que el modelo de Danieli-Dawson, visto al microscopio electrónico, que la zona central corresponde a las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos y las 2 capas densas que la rodean a las proteínas que se encuentran en ambos lados. El último modelo es el mosaico fluido. Este fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972 y sostiene lo siguiente: los lípidos y proteínas integrales están dispuestos en una especie de organización tipo mosaico. Y las membranas biológicas son estructuras casi fluidas en las cuales tanto los lípidos como las proteínas integrales pueden realizar movimientos de traslación dentro de la capa. Vamos a ver ahora la fisiología de la membrana. Ella tiene compartimentalización, que es decir, separa los medios intra y extracelular manteniendo una composición diferente para ambas. Y también controla el transporte de sustancias que deben ingresar o salir de la célula. ¿Cómo es este transporte de sustancias?
Existen dos tipos de transporte que son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es aquel donde no se gasta energía en forma de ATP y se da por difusión, que es un paso libre de sustancias de mayor a menor concentración. Los tipos son ósmosis, diálisis y difusión. La ósmosis se da por difusión de agua, la diálisis por difusión de solutos y la difusión es la difusión de gases. Los tipos de transporte pasivo son los siguientes: el simple y la facilitada. La difusión simple pasa una sustancia a favor de la gradiente y puede ser por poro fijo o por la bicapa lipídica. Y la difusión facilitada se da por cuando una sustancia pasa a favor de la gradiente, pero se da por una proteína translocadora, también llamada carrier o poro. El transporte activo, acá sí se gasta energía en forma de ATP, se da contra la gradiente de concentración y cuando la masa a transportar al interior o exterior de la célula es muy grande. Y esta puede ser mediante bombas o mediante masas. Mediante bombas, este transporte se da en contra de la gradiente de concentración, generalmente en iones, como la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio y la bomba ioduro. Y mediante masas es un transporte activo que ocurre cuando se transporta sustancias cuyas masas son muy grandes y no pueden pasar por el poro de la proteína. De acuerdo a eso, ocurre entonces endocitosis cuando la sustancia ingresa a la célula y de acuerdo al estado de la sustancia se da entonces la fagocitosis, la pinacitosis. La fagocitosis es cuando ingresa sustancias sólidas como el polvo, bacterias, entre otros. Y la pinocitosis ingresa sustancias líquidas como aceites, entre otros. La exocitosis es cuando la sustancia sale de la célula como desechos, etc. Hablemos ahora, seguimos con el tema 5, hablemos del citoplasma. El citoplasma es una parte del protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Este consiste en una emulsión coloidal y de aspecto granuloso. El citoplasma o citosol es de aspecto granuloso y en una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. ¿Cuál es la función? Como lo dije, albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en la célula. El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana implicada en el movimiento celular que se denomina ectoplasma y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma y donde se encuentra la mayoría de los orgánulos. El citoplasma se encuentra en la mayoría de las células procariotas, así como en las eucariotas, y en él se encuentran varios nutrientes que logran atravesar la membrana plasmática, llegando de esta forma a todos los orgánulos de la célula. Vamos a hablar ahora del citoesqueleto. El citoesqueleto, en el citoplasma existe esta red de filamentos proteicos que le confiere forma y organización interna a la célula y permiten sus movimientos. Existen varios tipos de filamentos: microfilamentos, filamentos de actina, microtúbulos que aparecen dispersos en el hialoplasma y filamentos intermedios que, como los filamentos de la queratina, típicos de las células epidérmicas. Vamos a hablar de la estructura. Está conformado primeramente por el citosol. Sabemos que el citosol es un medio intracelular que está formado por una solución líquida denominada hialoplasma o citosol. Los orgánulos están contenidos en una matriz citoplasmática y esta matriz es la que se denomina citosol o hialoplasma. Es un material acuoso que es una solución o suspensión de biomoléculas vitales celulares. Muchos procesos bioquímicos, incluyendo la glucólisis, ocurren acá en el citosol. El sistema de endomembranas está formada por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y también el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático
Rugoso es cuando la membrana está rodeada de ribosomas y se le denomina de esta manera. Tiene como función principal la síntesis de proteínas. Y del mismo modo hay un daño en la célula que puede hacer que haya un incremento de síntesis de proteínas y que el retículo endoplasmático tenga la formación y previsto que se necesitan proteínas para reparar el daño. También el retículo endoplasmático liso participa en la detoxificación celular. El aparato de Golgi es nombrado así por quien lo descubrió, Camillo Golgi. Tiene una estructura similar al retículo endoplasmático, pero es más compacto. Está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. Sus funciones son la secreción celular, la síntesis de polisacáridos y sintetiza lisosoma, peroxisoma y gloxisoma. Las organelas son las siguientes: la mitocondria, que participa en la respiración celular y la degradación de ácidos grasos; el peroxisoma, que también participa en la degradación de peróxido y ácidos grasos; los lisosomas, en la digestión celular, autofagia y autólisis; las vacuolas, que son unos sacos que almacenan sustancias; y los ribosomas, que intervienen en la síntesis de proteínas. Vamos a hablar ahora del núcleo celular. El núcleo celular, el nombre proviene de carión, que significa núcleo. Es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formado por complejos con una gran variedad de proteínas con histonas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se le denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de estos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. La estructura está formada por una envoltura, cromosomas, nucleolo y carioplasma. La envoltura nuclear, también conocida como membrana nuclear, se compone de dos membranas, una interna y otra externa, dispuestas en paralelo la una sobre la otra, y evita que las macromoléculas difundan libremente entre el nucleoplasma y el citoplasma. Los cromosomas, el núcleo celular contiene la mayor parte del material genético celular en forma de múltiples moléculas lineales de ADN, conocidas como cromatina, y durante la división celular esta aparece en forma bien definida y es lo que se conoce como cromosoma. El nucleolo es una estructura discreta que se tiñe densamente y se encuentra en el núcleo. No está rodeado por una membrana, por lo que en ocasiones se dice que es un suborgánulo. Se forma alrededor de repeticiones de tándem de ADN ribosomal, que es el ADN que codifica el ARN ribosómico. Estas regiones se llaman organizaciones nucleolares. El principal papel del nucleolo es sintetizar el ARN y ensamblar a los ribosomas. También está presente como estructura el carioplasma. El carioplasma también es llamado nucleoplasma o carolinfa o jugo nuclear. Es un coloide donde se da la replicación y la transcripción. Te voy a dejar entonces con las preguntas propuestas: el prebásico, el preintermedio, el preavanzado y el reto Belén. Te reto a comparar tus respuestas con las respuestas de la ficha. Hasta la próxima clase.